Bienvenidos a la clase de función inversa. Para nosotros poder empezar a revisar este tema de función inversa, lo primero que vamos a recordar son algunos conocimientos previos que nosotros debemos tener en cuenta para poder realizar este tipo de ejercicios. Primero, la representación gráfica de toda función lineal es una recta como nosotros tenemos en este gráfico de aquí. Tenemos que recordar también que la representación gráfica de toda función cuadrática es una parábola como lo tenemos en el gráfico aquí. Y tercero, debemos recordar que la representación gráfica de toda función cúbica es una curva. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta estos conceptos al momento de realizar los ejercicios de función inversa? Es importante debido a que en los ejercicios de función inversa y también en ejercicios de funciones posteriores, muchas veces vamos a combinar diferentes tipos de ejercicio y por ende es muy importante saber que una función lineal tiene como gráfica una línea recta, que una función cuadrática tiene como gráfica una parábola y que una función cúbica tiene como gráfica una curva. Entonces todo esto es de vital importancia para resolver los ejercicios. Con esto en mente pasamos a los conceptos de lo que es la función inversa. Y nosotros tenemos lo siguiente. Función inversa. Llamada recíproca es aquella que cumple que el dominio es igual al recorrido de la función original y su recorrido es igual al dominio de la misma función. Tal vez aquí se vuelva un poco confuso el concepto, pero al momento de realizar los ejercicios va a quedar muy claro, muy sencillo de resolverlo y para este tipo de ejercicios lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a cumplir dos pasos. El primer paso es despejar x en la función de y igual a f de x, es decir que voy a despejar x en la función original. Y el segundo paso que yo voy a realizar es intercambiar las variables x de y. Es decir que en donde esté la x yo le voy a escribir la y en donde esté la y yo le voy a escribir la x. Tanto el concepto como los dos pasos se visualizarán de mejor manera en los ejercicios. Aquí tenemos un ejemplo de función lineal en donde tenemos la función y su función inversa y aquí también tenemos otro ejemplo de función lineal en donde tenemos su función y su función inversa. Procedemos a los ejercicios. Tenemos aquí el ejercicio 1 en donde se nos pide la gráfica de la función f de x igual a x más 3 y su función inversa. Ahora, aquí yo les he dejado el enlace de un graficador para que ustedes lo puedan utilizar cuando necesiten realizar este tipo de gráficas. Si ustedes desean, pueden investigar otro tipo de graficadores como el Grammatic para resolver sus ejercicios. Y si no, también pueden hacerlo manualmente. Esto ya dependerá de cada uno de ustedes. Entonces vamos a empezar con el siguiente ejercicio. 1. Primer paso. Despejamos x en función de y igual a f de x. Es decir que tenemos aquí la función original, entonces y es igual a x más 3. El objetivo es que la x se quede sola, porque vamos a despejarla. Entonces tenemos que lo que está sumando, el más 3 que está sumando pasa al otro lado a restar y me quedaría y menos 3 es igual a x. Aplico la propiedad conmutativa para darle la vuelta y x es igual a y menos 3. Una vez que nosotros ya tenemos el despeje, el segundo paso que nosotros vamos a realizar es que intercambiemos las variables x e y de la siguiente forma. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos que x es igual a y menos 3, lo que me dio como resultado en mi despeje. Ahora, tengo aquí que en vez de escribir x voy a escribir y en vez de escribir y voy a escribir x. Entonces, y es igual a x menos 3. Entonces, mi función inversa la escribo de esta forma. F a la menos 1 de x, eso significa la función inversa es igual a x menos 3. Entonces, una vez que yo ya tengo tanto mi función inversa como mi función original, procedo a realizar el gráfico. Tengo aquí que la función inversa es igual a x menos 3. Aplico yo el graficador que les mencioné anteriormente y aquí tengo mi gráfica, que obviamente es una línea recta porque estoy tratando con funciones lineales. Entonces voy a obtener el dominio y el recorrido de esta función. Recordemos que el dominio de una función se observa en el eje de las x y que el recorrido de una función se observa en el eje de las y. Entonces recordemos también que en toda función lineal que el dominio y el recorrido iba a ser igual a los reales. Entonces,
El dominio de la función inversa es los reales y el recorrido de la función inversa también es los reales. Una vez que ya he graficado mi función inversa, procedo a graficar mi función original, que la tenemos aquí. Aplico igualmente el graficador y obtenemos la función inversa. Obtenemos la función. Recordemos también que la función original es una función lineal, por lo tanto, su gráfica es una línea recta. Y como recordaremos que tanto el dominio y el recorrido de una función lineal es igual a los reales. Ahora, ¿cuál es el concepto que debía cumplirse? El concepto que debía cumplirse es el siguiente, que el dominio de la función original sea igual al recorrido de la función inversa. En pocas palabras y resumidas, eso es lo que debe cumplirse en la función inversa, que el dominio de la función original sea igual al recorrido de la función inversa. Entonces, con eso en mente, pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Tenemos que realizar la gráfica de la función f de x igual a 2x más 5 y su función inversa. Como en todo ejercicio, aquí les dejo el graficador. Empezamos. Paso número 1. Despejamos x en función y igual a f de x y tenemos lo siguiente. Aquí tenemos el menos, entonces y es igual a 2x menos 5. Entonces el menos 5 que está restando pasa al otro lado a sumar, y más 5 es igual a 2x, realizamos la propiedad conmutativa y el 2 que estaba multiplicando pasa a dividir y por lo tanto tenemos que y más 5 sobre 2, que x es igual a y más 5 sobre 2. Entonces pasamos al segundo paso, que es intercambiar las variables de x y y. Tenemos x igual a y más 5 sobre 2, entonces y es igual a y más 5 sobre 2. Entonces aplicando la función inversa tenemos que la inversa es igual a x más 5 sobre 2. Entonces procedemos a realizar las respectivas gráficas de estos ejercicios y tenemos lo siguiente. Primerito vamos a graficar nuestra función inversa que está de color rojo. La gráfica la tenemos aquí y como observamos en el gráfico es una línea recta. Por lo tanto su dominio y su recorrido van a ser los números reales. Y segundo procedemos a graficar la función original que la tenemos aquí, que está de color azul. Y también tenemos que es una línea recta, entonces su dominio y su recorrido van a ser igual a los reales. Y lo que debemos verificar es que el dominio de la función sea igual al recorrido de la función inversa. Como podemos ver, son iguales, son iguales y por lo tanto se cumple el principio de función inversa. Pasamos al ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 tenemos lo siguiente. Gráfica de la función f de x igual a 2x menos 1 y su función inversa. De igual forma aquí les dejo el graficador y tenemos lo siguiente. Paso número 1. Despejamos x en función de y igual a f de x y tenemos que y es igual a 2x menos 1. El menos 1 pasa a sumar, y más 1 es igual a 2x. Propiedad conmutativa y el 2 que estaba multiplicando pasa a dividir y me da como resultado que x es igual a y más 1 sobre 2. Entonces tenemos aquí x igual a y más 1 sobre 2. Intercambiamos las variables de x y. Tenemos que y es igual a x más 1 sobre 2. Aplicamos la función inversa y obtenemos que la inversa es igual a x más 1 sobre 2. Ahora vamos a proceder a realizar los respectivos gráficos. Entonces, aquí tengo mi función inversa y de color rojo tengo en mi gráfica la función inversa. Como puedo observar es una línea recta, entonces su dominio y su recorrido van a ser los números reales porque se trata de una función lineal. Y de color azul tenemos nuestra función original que está aquí y como vemos también es una línea recta y por ende su dominio y su recorrido también van a ser los números reales. Entonces, por último, nosotros debemos verificar que el dominio de la función original sea igual al recorrido de la función inversa y en este caso podemos ver que sí se cumple. Pasamos al cuarto ejercicio, en donde tenemos lo siguiente. La gráfica de la función f de x es igual a x más 5 y su función inversa. Aquí les dejo el graficador y aplicamos los pasos. Paso 1. Despejamos x en función y igual a f de x, y es igual a x más 5. Lo que está sumando pasa a restar, y menos 5 igual a x, propiedad conmutativa, x igual a y menos 5. Tenemos aquí x igual a y menos 5, intercambiamos las variables de x e y, entonces tenemos que y es igual a x menos 5 y tenemos que la inversa es igual a x menos 5.
Ahora, una vez que ya hemos obtenido la respuesta, vamos a proceder a graficar. De color verde, nosotros tenemos aquí nuestra gráfica de función inversa y como es una línea recta, su dominio y su recorrido son los reales. Y nosotros tenemos de color rojo la gráfica de la función original, como es una línea recta, su dominio y su recorrido son los reales. Y por último tenemos que verificar que el dominio de la función original sea igual al recorrido de la función inversa y vemos que sí se cumple y de esta manera se obtiene lo que es la función inversa. Esto es todo en esta clase, muchas gracias.